Es el estudio número 5 acerca de las emociones, el cristiano y las emociones. Y hoy vamos a ver la segunda parte de la ira. Para eso vamos a ir a Efesios 4, 26-27. Creo que estos versículos, la mayoría de los cristianos, cuando empezamos a tener esas pruebas, es la que nos dice la gran mayoría, ¿verdad? O la leemos muchas veces. Efesios 4, 26-27. Ya incluso algunos nos la sabemos de memoria. ¿Sí? Algunos otros pues la están aprendiendo, la están conociendo, pero como va nuestro cristianismo avanzando, vamos aprendiéndola cada vez más. Pero hoy Dios quiere hablarnos también acerca de qué es no pecar, ¿verdad? Y dice en el versículo 26 de Efesios 4, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, hay bastante enseñanza en estos dos versículos, muchísima. Pero yo quiero retomar un poquito acerca del estudio pasado, cuando nos dimos cuenta que la ira de Dios y la ira del hombre son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y cuando hablo de la ira del hombre, estoy hablando de la ira común, la ira del hombre común, perdón. ¿Sí? No estoy hablando de la ira del hombre cristiano, porque si nos vamos a la ira del hombre cristiano, entonces estamos entre la espada y la pared. Está la ira santa de Dios y la ira pecadora del hombre, y de la cual nosotros, al nacer de nuevo, estamos en una lucha constante. Y por eso es que Dios nos habla a través de Pablo, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, esto nos está mostrando Pablo que hay un cierto tipo de ira, la cual debemos de tener, pero no debemos dejar que se desborde. Lo mismo que todas las emociones, no debemos de llegar a que haya emocionalismo. Hemos aprendido también que somos seres emocionales, no somos seres racionales, somos seres emocionales. Dios nos dio las emociones con un propósito. A cada uno de nosotros nos dio emociones, a todos nos dio emociones. Dentro del paquete del ser humano viene el paquete de las emociones. El problema es que al nacer de nuevo, al nacer Adán y Eva, y después de que habían nacido o que había creado el Señor, los creó con las emociones según Dios. ¿Sí? O sea, las emociones según Dios las traía Adán y Eva. Cuando Adán y Eva desobedecen, las emociones se desbordaron y se perdieron. Cuando nosotros nacemos totalmente con las emociones erróneas, con las emociones equivocadas, con las emociones perdidas. O sea, nosotros no tenemos las emociones santas de Dios. Así es. Cuando nacemos, cuando somos engendrados, nacemos en pecado y lógicamente con las emociones desbordadas, totalmente perdidos. Entonces, llegamos a Cristo, nacemos de nuevo y tenemos que ¿qué? Aprender las nuevas emociones. Entonces yo llego y me dice el Señor, la tristeza es una emoción válida. Pero es que cuando me lleno de tristeza me dan ganas de suicidarme. Ah, porque tienes desbordadas las emociones. Y llego y me dice, la ira es una emoción que yo te di, que yo te regalé. Pero cuando viene la ira desbordada es cuando empiezo a pecar. Y me dice el Señor, airaos, pero no pequéis. Tu emoción puede llegar a un nivel conforme a Dios. La ira del hombre, lo que yo les hablaba la vez pasada, entonces lo estamos viendo de esta manera, que está dividida en dos. La ira del hombre común y la ira del cristiano. La ira del hombre común la tenemos todos. La ira del hombre cristiano
no la tiene nadie, únicamente los nacidos de nuevo. Únicamente los nacidos de nuevo. Ustedes a lo mejor preguntarían, ¿y entonces por qué a veces se desborda mi ira? Recordemos que el nacimiento, por eso se llama nacimiento nuevo. Estamos naciendo a una nueva vida. Estamos naciendo a algo que desconocemos totalmente. Así como el bebé que estaba viviendo en agua y respirando en el agua y todo, y que cuando sale al mundo, ahora ya no puede respirar en el agua, así nosotros igual. El bebé está aprendiendo a respirar, a comer, a vivir, a caminar, etcétera, y etcétera, y etcétera, y va creciendo y va madurando, y se le va enseñando. Así nosotros nacemos nuevamente, nuestro segundo nacimiento, y nacemos con la ira desbordada. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la mayoría de nosotros como cristianos nuevos? Tratamos de no desatar la ira. Yo no sé si les ha pasado, o les pasó cuando recién llegaron a Cristo. Lo que te hicieran te quedabas callado, porque sabías que si te airabas, ibas a pecar. Entonces muchos de nosotros crecimos en el cristianismo creyendo que la ira era pecado. Y soportamos vejaciones, soportamos ataques, soportamos muchas cosas porque creímos que la ira era pecado. Pero Dios nos va mostrando, conforme va el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, nos muestra que la ira no es pecado. ¿Y cómo nos damos cuenta que la ira no es pecado? Antes de llegar a este versículo, nos damos cuenta porque Dios es un Dios airado. Un Dios que está airado todo el tiempo. Y dices, ¿cómo? Pues que no es un Dios de amor. Sí, pero está airado contra los pecadores, contra aquellos falsos, contra aquellos que están haciendo daño, contra aquellos, todo. Dios está airado con ellos. Eso lo vimos en el estudio pasado, por eso ya no vamos a ir a esos versículos. Pero acuérdense que dice que Dios está airado contra la impiedad, todos los días, siempre. Pero, como es tardo en airarse y grande en misericordia, está deteniéndose. Pero un día va a desatar toda su ira. Y es lo mismo con nosotros. Muchas veces hemos estado soportando porque no sabemos controlar nuestra ira. Y como no sabemos controlar nuestra ira, o no sabemos que la ira Dios nos las dio con un propósito, cuando nos airamos, nos desatamos y pecamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? A ver cómo puedo airarme sin pecar y cuál es la ira que Dios me permite. Porque me está diciendo airaos, pero no pequéis. O sea, no me está diciendo no se airen. Y no nada más en este versículo. Vamos a ver muchos versículos donde nos habla de que podemos enojarnos, podemos molestarnos, pero no debemos de pecar. ¿Sí? Vamos a ir aprendiendo hasta dónde tenemos permitido los cristianos sentir ira. Fíjate bien, o sea, Dios nos va a enseñar hasta dónde yo tengo permitido sentir ira, hasta dónde yo tengo permitido sacar mi ira, porque tengo que sacar la ira. Yo no puedo detenerla. Así como saco la risa, la tristeza, el llanto, etcétera, todas esas emociones yo las tengo que usar, pero tengo que saberlas usar conforme a mi nueva vida, porque tengo una nueva vida, soy nueva criatura, ¿sí? Nosotros como cristianos debemos de saber cómo manejar nuestras emociones, y en especial el día de hoy, la ira. Ira en griego es orgizo, sin H y con acento en la I, Z también, orgizo. Ira significa provocar, encolerizarse, exasperarse, enojar y airar. Si se dan cuenta, la ira nos hace, en el griego, o en el hebreo, perdón, la palabra en hebreo
significa también rojo, nariz roja, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, cuando nos enojamos, empezamos a tener, los morenitos nos ponemos más morenos, pero los blancos se ponen rojos, rojos, rojos. Y otro significado también es que narices infladas, ¿sí? Y es la verdad. O sea, cuando nos airamos, nos sonrojamos, nos ponemos negros de coraje y se nos inflan la nariz. Las narices, iba yo a decir, las fosas, ¿sí? Pero de verdad, eso es lo que significa en el griego y en el hebreo. Pero también significa provocar, encolerizar, exasperarse, enojar, airar. Y en el hebreo, la palabra es ragaz, con acento en la A y con Z. Y es temblar, emoción violenta, alborotar, enojar, estremecer, furor, inquietar, reñir y turbar. ¿Sí se dieron cuenta que en ninguna dice guardar silencio? ¿Sí se dieron cuenta que en ninguna dice tragar saliva? ¿Sí se dieron cuenta que en ninguna es soportar hasta no decir nada? El detalle es, mis hermanos, que muchas veces nos equivocamos cuando decimos que Jesucristo dijo que Él es manso y humilde de corazón y que Él no dijo nada cuando lo estaban golpeando, abofeteando y todo. Y entonces decimos, bueno, a ver, ¿yo puedo airarme o tengo que soportar? Y tengo que quedarme callado. ¿Cuándo fue cuando nuestro Señor Jesucristo se quedó callado? Cuando tenía que cumplir acerca de las Escrituras. ¿Cuándo me debo de quedar callado yo? Cuando me están atacando en cuestión de Cristo. Cuando me están hablando en contra de Cristo. Pero cuando se trata de defender algo, yo puedo airarme. Poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Espero y lo entiendan, ¿sí? Porque es necesario que ustedes entiendan lo que es airarse y no pecar, y también lo que es guardar silencio y no hablar. Porque vamos a irnos a la historia de Esteban. ¿Esteban se airó o guardó silencio y dejó que lo apedrearan? No, sí. Guardó silencio y dejó que lo apedrearan. Nuestro Señor Jesucristo se airó cuando lo iban a crucificar. No se airó, pero se airó también y se enojó mucho cuando vio en el templo lo que estaba sucediendo. Entonces aquí Dios nos está mostrando a través de Jesucristo que había una ira válida, pero también había un momento de soportar. Jesucristo nuestro Señor se airó también con los apóstoles cuando les dijo: dejen a los niños que vengan a mí. Dice la palabra de Dios, ustedes búsquenlo, que dice que se enojó con los apóstoles, con los discípulos, porque les decían a los niños: no se acerquen, no se acerquen, el maestro está ocupado. También él se airaba con ellos. Cuando llegó y les dijo: ¿cómo es posible, hombres de poca fe? Estaba airado. ¿O no les dijo: ay, hijitos, son unos hombres de poca fe? Estaba airado. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros tenemos las referencias con nuestro Señor Jesucristo acerca de que la ira es válida siempre y cuando no pequemos, y la ira también es válida de acuerdo a cómo nosotros estamos dejando que el Espíritu Santo de Dios esté saturándonos totalmente, y de esa manera vamos a poder airarnos sin pecar. Bien, número siguiente. La ira es una emoción que no podemos manejar a la ligera, ya que nos puede llevar a pecar. Debemos llevarla cautiva a los pies de Cristo. Siempre. Cuando yo empiezo a sentir que me sonrojo, cuando yo empiezo a sentir que la nariz se me infla, cuando yo empiezo a sentir ese enojo grande que está entrando en mí, antes de hablar, antes de actuar, antes de hacer algo, yo lo que necesito hacer es ¿qué? Guardar silencio, llevarlo a los pies de Cristo, y de esa manera ya poder actuar. Si se dan cuenta, mis hermanos,
hablé de qué? Actuar. Actuar. O sea, yo primero siento ira, me empiezo a sonrojar, mi nariz a crecer, empiezo a sentir ira, empiezo a sentir cólera, empiezo a sentir enojo, hay una sensación dentro de mí que se siente que hierve, hay fuego dentro de mí. Si yo no sé controlar la ira y llevarla cautiva a los pies de Cristo, voy a explotar haciendo daño. Haciendo daño. No sé si ustedes han visto las implosiones. Sí saben que es una implosión, ¿verdad? Una implosión o una explosión dirigida es cuando quieren destruir un edificio. Y primero ponen las bombas en su lugar, dinamita ponen. Y quien lo vea va a decir, oye, pues vas a explotar todo y va a destruir la ciudad o el país. Mas sin embargo, ¡fum!, explota todo y destruyen nada más que lo que querían destruir. Entonces es lo mismo con nosotros. Si nosotros no controlamos la ira, vamos a destruir, como la bomba atómica. ¡Pum!, destruyó todo, acabó con todo. O vamos, si de verdad entendemos que la ira es santa, que la ira es permitida y que Dios nos permite sentir una ira controlada por medio del Espíritu Santo de Dios, entonces ¿qué va a suceder? Va a ser una implosión. Vamos únicamente a irarnos sin hacer daño, pero sí con un buen propósito. La ira desbordada es según la carne. Y nosotros, antes de airarnos, debemos sujetar a la carne para no pecar. Ellos están sujetando la dinamita para que no haga daño a terceros, para que no haga daño a las demás casas o los demás edificios que están a los lados. Nosotros es lo mismo. Tenemos que llevar cautiva nuestra ira para poderla sacar y de esta manera corregir lo que se tenía que corregir, pero sin hacer daño. Hablar lo que se tenía que hablar, pero sin hacer daño. Si yo no sé controlar mi ira, lo mejor es que guardar silencio. Es que yo no sé cómo hacerlo, pastor, porque cada vez que hago algo, que grito, que hablo, lastimo, hago daño y maltrato y hiero y guarda silencio. Guarda silencio. Hasta que el Espíritu de Dios te muestre cómo debe de ser tu ira. Cómo debes de guiar tu ira. Si no, mejor guarda silencio. Ahora, ¿cómo te vas a enterar de que estás haciendo daño? Es inmediato. Es inmediato. O sea, no necesitas ir, a ver, voy a ver en los escombros si dañé a alguien. No, es inmediato. Los daños se ven inmediatamente. ¿Y qué es lo que vas a provocar con esa ira desbordada? Más ira, más daño, tristeza, dolor, sufrimiento y etcétera. Y más si lo haces con un inconverso. Si lo haces con un cristiano, vas a provocar ira si es un cristiano que no es maduro. Si vas a irarte con un cristiano que es maduro, él va a guardar silencio. Y él va a esperar a que se te baje la ira. Pero si no es maduro, imagínate. No, pues se agarran hasta destrozarse, destruirse. Y es lo que pasa con la gran mayoría de nosotros cuando iniciamos en el cristianismo. Pero ya vamos creciendo y debemos de aprender a madurar. Debemos de aprender a controlar nuestra ira. Por eso mismo es necesario que el Espíritu de Dios esté llenándonos, saturándonos, derramándose el Espíritu así como una copa que se derrama el agua. Así nosotros, el Espíritu Santo, tenemos que estar siempre llenos del Espíritu. Ya estamos sellados, pero ahora hay que dejar que el Espíritu Santo nos inunde totalmente. Dice en 2 de Corintios 10, 3 al 5. Segunda de Corintios 10,
3 al 5. Ya lo tenemos con un amén. Dice, pues aunque andamos en la carne, aquí es donde yo les decía que traemos la ira carnal y la ira espiritual, la ira permitida y la ira no permitida, porque andamos en la carne. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Nosotros ya no militamos según la carne, o sea, nosotros ya no nos dejamos guiar por la carne. Eso significa militar según la carne. Un militar que obedece a sus superiores. Nosotros ya no obedecemos a la carne, que anteriormente era la que se enseñoreaba de nosotros. Ahora nosotros militamos o obedecemos a lo espiritual. Ya no es milicia, ya no es carnal, sino que ahora es poderosa en Dios, dice la palabra. Y de esta manera nosotros ahora militamos en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos gobierna. El Espíritu Santo nos lleva a que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo o a Cristo. ¿Sí? Nada de lo que hagamos ahora lo vamos a dejar, o nada de lo que, ninguna emoción que tengamos, vamos a dejar que la carne sea la que nos gobierne, sino vamos a dejar que el Espíritu nos gobierne. Si yo todavía no tengo la madurez, me abstengo. Las emociones son importantes en nuestra vida, y no nada más importantes, sino necesarias. Todas las emociones que Dios nos dio son necesarias. Todas, porque si no, entonces seríamos animales irracionales. Recordemos, ya lo dijimos en los estudios anteriores, nosotros no venimos del mono, ni venimos de la evolución, ni de la explosión, ni de nada. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. No somos irracionales o no somos animales racionales, como muchos los dicen. Nosotros somos seres emocionales, seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, las emociones son necesarias en nuestra vida, pero siempre, un hijo de Dios, debemos llevarlas a la obediencia en Cristo. Dice Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Qué nos está enseñando este versículo? Que cuando yo voy a airarme, cuando yo voy a enojarme, no voy a explotar inmediatamente. Si yo voy a defender una causa, yo primero voy a ¿qué? A detenerme. Y después puedo hablar. No voy a guardar silencio, no me voy a quedar con el coraje, no me voy a quedar con que, pero al ratito vas a ver, te va a tocar a ti. No, sino que voy a descansar en el Señor, me voy a detener y ya después de ahí voy a hablar. Sí, porque no dice que el que se aira guarda silencio. Dice el que tarda en airarse. O sea, yo voy a airarme, pero voy a hacerlo lo más lento posible, lo más despacio posible, para que mis argumentos no sean carnales, para que mis argumentos sean espirituales, porque la gran mayoría de las veces, cuando nos airamos inmediatamente, hacemos daño. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí, que hay veces estás tan metido en algo que de pronto te llega algo, una palabra o algún ataque o cualquier cosa y ¡pum!, explotas y haces daño. Pero dice que el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Debemos de tardarnos en airarnos, ¿sí? Dice, más el que es impaciente, o sea, el que se aira inmediatamente, de espíritu enaltece, es impaciente de espíritu, enaltece la necedad.
¿Qué es lo que nos está enseñando este versículo también? Que si yo soy de espíritu impaciente, lo único que voy a lograr es convertirme en una persona necia, que ya no voy a estar defendiendo una causa justa, sino que voy a quererme defender, y cada vez que me defiendo me hundo más, porque caigo en una necedad. Pero es que tú me gritaste, sí, pero tú hiciste esto. Pero es que tú aquello, no, pero tú hiciste, y tú hiciste, y tú hiciste. Y voy cayendo en una necedad, porque quiero salir victorioso. Y lo único que estoy logrando es hundirme más en mi necedad. Estoy siendo falto de entendimiento. En lugar de que guarde yo silencio y diga, no, si es cierto, me equivoqué. Mejor guardo silencio y ya al rato pido perdón o perdono y sigo adelante. Pero muchas veces esa necedad me hace incluso a llegar a querer la venganza, a querer seguir en ese problema o desquitarme después, que decía por ahí un personaje, decía, no es venganza, es desquitanza. Viene siendo lo mismo, mis hermanos. ¿Sí? Es lo mismo. Así que uno de los mayores problemas para los cristianos es saber manejar la ira, ya que quizá podamos soportar la tristeza y al grado de llegar a esquivarla. Oye, ¿te sientes triste? No, me siento bien, no me ves, jijiji. ¿Sí? La tristeza, la que vimos la vez pasada, probablemente la esquivamos y nos hacemos a un lado, nos vamos a pasear, nos vamos a comer, nos vamos a algún lado, nos entretenemos y se nos olvida según la tristeza. Pero la ira no. La ira, mis hermanos, ahí está guardada, guardada y guardada. Y si no eres hijo de Dios, un día vas a explotar. Vas a explotar. Por eso es que necesitamos llevarla cautiva a los pies de Cristo. ¿Pero quién la va a llevar cautiva a los pies de Cristo? El Hijo de Dios. Nadie más. El otro únicamente la va a estar guardando hasta que explota. ¿Sí? La ira es una emoción que todos los seres humanos la traemos a flor de piel. La traemos aquí nada más. Decían por ahí, no me digas mi amor porque ya quiero casa aparte. No le digas tantito algo porque ¿qué? Empieza, la ira la traemos a flor de piel. Por esta razón es necesario estar seguros que somos de Cristo y que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos va a ayudar para poder obedecerle. Amén. Ninguno de nosotros sin Cristo vamos a poder cautivar la ira. Ninguno. Dice en el Salmos 37:8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Cuando estamos oyendo la palabra no te excites, no estamos hablando de lo carnal en cuestión de lo sexual, sino estamos hablando de lo carnal en cuestión de la ira, el enojo. También es una excitación. Hablaba yo del calor que sientes que corre fuego por tus venas, sientes que se te infla la nariz, que sacas humo, que ya pareces dragón. O sea, eso es lo que está hablando de no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Ahí nos está hablando de que tu ira no la debes llevar al enojo, porque el enojo puede ser pecado. ¿Sí? Airaos, pero no pequéis. No le des lugar al diablo. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en alguna manera a hacer lo malo. Se ha estado hablando mucho del perdón, mis hermanos. Del perdón. ¿Y cómo voy a lograr también crecer en controlar mi ira? A base del perdón. A base del perdón yo voy a poder llegar a controlar mi ira. Si yo no perdono, aún en medio de que él no tiene la razón y yo sí tengo la razón, aún en medio de eso, yo tengo que aprender a perdonar. Puedo decir, es un inmaduro en la fe, si es que es cristiano. O puedo decir, Señor, yo sé que Él no te conoce a ti. Y yo tengo que dar ejemplo de que soy hijo de Dios, sé controlar mi ira y sé en qué momento voy a desatar mi ira sin hacer daño.
Si se están dando cuenta, mis hermanos, yo no estoy hablando de guardar silencio siempre. Yo estoy hablando de poder hablar, de poder sacar mi ira. O sea, ¿cómo voy a sacar mi ira? Yo tengo que aprender eso. La ira puede destruir la comunión entre hermanos, la comunicación entre otros y llega a destrozar las relaciones en la familia y en el matrimonio. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si ustedes se dan cuenta, en este versículo nos está hablando algo diferente. Aquí nos está hablando de la persona que está enfrente de nosotros es la que está airada. Y yo también estoy airado, pero yo soy hijo de Dios. O yo soy un hijo maduro. O yo soy una persona ya más madura. Y dice, la blanda respuesta quita la ira. Si tú tratas de hacer eso con un inconverso, no te va a funcionar casi nunca. Casi nunca. Que le digas, sí, está bien. No me tomes a loco. Me estás ignorando, ¿verdad? O sea, probablemente va a ser más fuerte la explosión de él y va a seguir haciendo daño. Entonces yo también tengo que saber cómo responder, cómo hablar o cuándo guardar silencio. No se trata de ver quién gana. No se trata de ver quién tiene más poder. No se trata de ver quién tiene más fuerza, sino se trata de saber sacar tu ira, hablar con autoridad, pero sin hacer daño. La ira es un momento de tener autoridad. Volvemos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Él se airó cuando entró a Jerusalén? Sí. ¿Por qué no le hicieron nada? ¿Por qué al momento no se levantó todos los mercaderes y lo atacaron y lo golpearon? Porque tenía autoridad. Estaba haciendo algo justo. Algo así como la otra vez que les dije, a mí no me truenan los dedos, pero ahora ya es en serio. Decir, no te voy a permitir que me grites. No, a mí no me gritas. ¿Quieres arreglar las cosas? Vamos a arreglarlas platicando, hablando. ¿Pero qué hago? Con autoridad. Pero es que no me grites, es que no me hables fuerte, y me voy haciendo chiquito, el otro se va haciendo grande y un monstruo. Entonces yo tengo que llegar al momento a aprender con autoridad, que vea que estoy, ya se enojó. No me enojé, estoy airado, porque estoy defendiendo una justa causa. Entonces tenemos que aprender. Si no sabes manejar tu ira, mejor guarda silencio. Pero si ya lo sabes, entonces ve ejercitándote. ¿Sí? Ejercítate con el gatito, con el perrito, así que él cállese y no ladre. ¿Sí? De esa manera vas a ir aprendiendo. Porque a lo mejor le gritas, no ladre, y pum, lo pateas. No, todavía no controlo mi ira. La ira arruina el gozo, deteriora la salud y produce soledad. Así es. La ira arruina el gozo, deteriora la salud y produce soledad. Por eso es que vuelvo a repetir, que si no sabes controlar tu ira, no la dejes que se desate. No la dejes que se desate. Amárrala. Amárrala. ¿Por qué? Porque recordemos que venimos de una naturaleza caída. Una naturaleza que si éramos enojones, éramos gente que nos airábamos con facilidad y no tenemos suficiente madurez y no hemos dejado que el Espíritu Santo gobierne en nosotros, esa ira va a hacer daño. No, Pablo era un enojón, Pablo mataba y acababa con todos los cristianos, sí, pero él sujetó su ira a Cristo y después pudo defender ardientemente la palabra. Y después le dice a Timoteo, defiende ardientemente la sana doctrina. O sea, no es nada más de que vengo a hablarles de la sana doctrina. ¡Cállese! No, sí, está bien, me quedo callado. No, él defendió ardientemente. Él hablaba fuertemente con los epicúreos. Bueno, epicúreos. Eso, ya aprendí.
¿sí? Ni con los romanos y con Félix y con todos los demás hablaba fuerte. Incluso dice en un versículo en el libro de Hechos, no lo recuerdo ahorita, que dice que levantó la mano y todos guardaron silencio. Todos guardaron silencio. Había que una autoridad. Pablo. Entonces, mis hermanos, incluso Pablo, hablando de Pablo, también se airó y se enojó con Pedro. Y le dijo, Pedro, ¿por qué estás queriendo judaizar a los gentiles y ni tú mismo lo haces? Ahora es que, ¿por qué eres dos caras? Pablo se enojó con Bernabé cuando le estaba dando el lugar a Lucas. Es que yo me voy, hay que llevarnos a Lucas en el viaje. No, Bernabé. Que sí nos lo llevamos, que no, Bernabé. Bueno, entonces me llevo a Lucas yo y te queda solo Pablo. Y se fueron. Pero después, ¿qué dice? Que fue una gran ayuda Marcos, Lucas Marcos. ¿Sí? Entonces aprendemos que él tuvo enojos, se airó, pero sirvió para algo bueno, porque fue con autoridad. Espero y estemos entendiendo, mis hermanos, y estemos aprendiendo que la ira no es mala, siempre y cuando vaya cautiva a los pies de Cristo. Por causa de no saber controlar nuestra ira y explotamos, también nuestra ira produce rechazo hacia Dios por nuestra causa y llega a que las personas odien a Dios y a todo lo que se llame cristianismo. ¿Qué significa todo eso que acabo de hablar? Que muchas veces dicen, pues no que muy cristiano. ¿Por qué? Porque me estoy airando de una manera que hago quedar mal en el nombre de Dios. Entonces tengo que aprender también cómo airarme con los inconversos. Porque si yo voy a hablar con ira, con un hermano en Cristo, para que entienda, para que aprenda, para que exhortarlo, él va a decir, gracias, hermano. Gracias por hablarme de esa manera, porque no lo entendía yo. Pero si yo voy a hablar de la misma manera con un inconverso, puedo llegar a hacer que blasfemen el nombre de Cristo. No que no se convierta, porque eso no me corresponde a mí. La conversión del inconverso no me corresponde a mí, pero sí puedo hacer que blasfemen el nombre de Cristo, por culpa mía. No la salvación, que quede bien claro eso. La salvación no depende de mí. La salvación no depende de mí, pero sí depende de mí que la gente sea ganada para Cristo. ¿Por medio de qué? De mis actitudes, de mis hechos, de lo que estoy haciendo y de lo que estoy viviendo. Es como si yo llego y hablo con autoridad con un inconverso, pero bueno, sí me ha pasado muchas veces, que dicen, no, es que mi Padre Dios y esto, y sueltan un montón de groserías. Y yo les he hablado con autoridad. No. O eres de tu padre Dios o eres de tu padre el diablo. ¡Ey! ¿Pero por qué? Porque estás hablando dos cosas completamente diferentes. Dices que amas a Dios y ve cómo estás hablando. Y eso es autoridad. Eso es ira controlada. Porque no llego y le digo, ay, mira, es que no es así. O guardo silencio para que no se ofenda. No, tenemos que confrontar. Defender ardientemente la palabra, defender ardientemente a nosotros mismos también, porque muchas veces somos sobajados, mis hermanos, porque la gente cree que el cristiano debe de quedarse callado, que el cristiano no debe de gritar, que el cristiano no debe de hablar fuerte. Error, error y error. No somos borregos para toda la gente. Somos ovejas para el Señor. A Él sí le obedecemos, con Él guardamos silencio, pero también nosotros tenemos que aprender a defender la causa de Cristo. No es que Dios necesite la defensa, pero sí necesitamos defender la palabra. Así que no sea nuestra responsabilidad de que otros odien a Dios por causa nuestra, sino que vean nuestra autoridad, nuestra defensa con ira sin pecado. La ira desbordada muchas veces lastima a los que decimos amar.
Muchas veces lastimamos con esa ira desbordada. Pero si nosotros la llevamos cautiva a los pies de Cristo, vamos a poder utilizar nuestra autoridad, nuestra ira, y de esa manera no permitir cosas de las cuales Dios no quiere que nos sucedan. ¿Voy a qué? Dice la palabra de Dios, recuérdenmela bien, porque no la traigo escrita aquí, que dice que nosotros los cristianos no estamos para ser sobajados, no estamos para ser lastimados, ¿sí? Incluso en el caso del matrimonio dice que es mejor separarse por un tiempo porque no somos ¿qué? Somos llamados a vivir en servidumbre. No somos llamados a vivir en servidumbre. Es que me golpea mi marido, pero como soy cristiana, yo lo soporto todo por el amor de Cristo. No. Es que me grita, me ofende y me dice hasta del que me voy a morir, pero porque soy cristiana, yo guardo silencio y dejo todo por Cristo. No. No, eso no es por Cristo, eso no es por causa de Cristo. Muchas veces es porque Él se quiere enseñorear y pisotear, porque siempre ha sido así. No fue por causa de Cristo. Vamos a suponer, ¿no? Siempre te golpeó, siempre te pateó, siempre te menospreció, siempre te dejó sin comer, y ahora que ya llegas a Cristo dices, es por causa de Cristo. No, siempre fue así. Entonces tú tienes con autoridad decirle, no, alto, ya no puedo permitir que me sigas gritando por algo que yo no hice, por algo que yo no merezco. Yo merezco respeto. Dice la palabra de Dios que debemos de exigir ese respeto, esa honra. Es que él no es cristiano, pero de todos modos. Creo que muchas veces les hemos dicho, mis hermanos, que nosotros, mi hija y yo, nos llevábamos muy fuerte. Al grado que me gritaba, me azotaba la puerta, a su mamá, a mí se me iban los golpes, etcétera. Pero cuando llegamos a Cristo le dijimos, ya, se acabó, hija. Hasta aquí termina todo. A partir de hoy hay respeto, hay honra. Y cambiaron las cosas, mis hermanos. Mi hija no es cristiana. Mi hija probablemente sigue haciendo lo mismo en su vida. Pero en casa hay honra, hay respeto. Amén. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y yo no llegué y le dije, ay, mi hijita, mira, respétame, por favor. No, fue con autoridad. Fue con una ira controlada. Hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a Proverbios 16:32, mis hermanos, y con eso nos quedamos. En el próximo estudio vamos a continuar. Proverbios 16:32. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Si se dan cuenta, no es fuerza, mis hermanos, sino es control. Control, dominio propio. ¿Qué es lo que nos pide el Señor que tengamos los hijos de Dios? Dominio propio. Mejor es el que tarda en airarse. No es mejor el que no se aira. Se nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. No se trata de la ley del más fuerte. No se trata de a ver quién grita más. No se trata de decir, es que yo tengo la autoridad. No, se trata de que me enseñoree de mi espíritu, con M minúscula. Se trata de que yo tarde en airarme, de no ver si soy más fuerte o más resistente o más poderoso, sino de saber controlar mi ira, saber hablar con autoridad, saber en qué momento, porque de verdad, mis hermanas, y más las mujeres, están viviendo mucha violencia en sus casas, muchas veces, porque sus hijos les dicen, ay mamá, ¿no que muy cristiana? O su esposo les dice, no, ¿y tú? ¿De qué te estás sirviendo que estés en Cristo? Mira nomás cómo eres. Se están aprovechando muchas veces de ustedes porque quieren que sean dóciles y que no hablen aunque las estén
menospreciando y sobajando. Tienen que aprender a cómo airarse sin pecar. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a continuar con este estudio, mis hermanos, porque es importante que aprendamos que Dios nos dio las emociones con un buen propósito. Y si somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, tenemos que aprender a manejar todas nuestras emociones.